¿Cómo están de nuevo? Hoy tenemos nuestra clase número 3. En nuestra clase número 3 vamos a ver a un músico nada humilde. Existía un joven del que habrán oído hablar alguna vez, el cual dejó la escuela superior porque no quería esperar para alcanzar sus sueños. Lo arriesgó todo a una sola idea, ser un músico famoso. Consideraba que tenía mucho talento para lograrlo, pero como ya se imaginan, la carrera de los músicos no es nada fácil, por lo que esta persona, a la edad de 22 años, se dio cuenta de lo difícil que era. En aquel momento, ante la adversidad, llegó a pensar que se había equivocado a la hora de tomar esa decisión, llegando incluso a arrepentirse de abandonarlo todo por ese sueño tan complicado de lograr. Había perdido prácticamente todo su dinero, aunque al menos podía tocar de vez en cuando en algunos bares para poder comer. Prácticamente arruinado, se veía obligado a dormir en las lavanderías, las cuales estaban abiertas 24 horas. Pensó que había fracasado en la vida y que su sueño era inalcanzable. Comprendió que su música no le iba a gustar a nadie tras ser rechazado por diferentes productoras. Ya no había esperanza para el joven, era un completo fracaso y por tanto la vida ya no tenía sentido para él. Este joven decidió quitarse la vida, pero en el último hastío de lucidez reconsideró la idea, al igual que reconsideró sus opciones. Él mismo decidió ingresar en una institución mental. Durante su estancia ahí, replanteó su vida gracias al apoyo de algunos profesionales que le ayudaron a replantearse cuáles eran sus verdaderos problemas y si realmente sus problemas eran tan graves. Muchos años más tarde, hizo declaraciones públicas hablando de este episodio de su vida, diciendo que ya nunca ha vuelto a sentir lástima de sí mismo, sin que importe lo que ocurra, decía él. Al salir de la institución mental, siguió en busca de su sueño, ahora de una forma más calmada y pensando en lo largo del plazo. El nombre de este músico es Billy Joel, una persona que siempre será recordada como una estrella de la música y cuyas canciones estarán en el recuerdo de millones de personas. Esta historia define claramente los pasos necesarios para el éxito, pues todos sabemos que hay que tener determinación, pero ¿quién nos dice cómo sobrevivir a los momentos más duros del proceso y a los constantes negativos y rechazos de la gente? Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cuando somos grandes en humildad, estamos más cerca de lo grande. Si en verdad queremos llegar lejos en esta tierra y en la venidera, tratemos de poner en práctica este consejo. La humildad es un requisito indispensable. Con el orgullo viene el aprobio, con la humildad la sabiduría. Eso lo tenemos en Proverbios capítulo 11, verso número 2. Nuestra cita de hoy está en el Salmo 95, versos 6 y 7. Vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador. Pertenecemos a Dios y nosotros somos su pueblo. Hola, bienvenidos a nuestra clase número 3 de nuestra EBDB 2021 para adultos de IMEC Filadelfia, Puebla. Hoy nos toca revisar o vamos a ver la biografía de nuestro personaje número 3, que es el rey David, como un músico virtuoso. Y vamos a leer nuestra cita del día de hoy, que está en el Salmo 95, en los versículos 6 y 7. Y dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a ver
a nuestro músico del día de hoy, que es el rey David. Y vamos a ver cómo es que llegó a ser realmente un músico virtuoso dentro de la palabra de Dios o dentro de nuestro mundo espiritual como cristianos. Este personaje, de alguna manera Dios lo menciona como un músico de mucha calidad, como un músico muy reconocido, inclusive lo conocían mucho en su ambiente, en la época en la que él vivió. Vamos a ver cómo fue de alguna manera su vida. ¿Y quién fue el rey David? Dice la Biblia que describe al rey David como un rey justo, que era valiente, que era apasionado, era un guerrero también, y era un músico y poeta, no exento de pecados como todos nosotros. Él fue elegido por Dios mismo para gobernar a Israel. Aparentemente vivió entre los años 1400 y 966 a.C. Reinó en Judá entre el 1010 y el 1006 a.C. y sobre el Reino Unido de Israel entre el año 1006 y el 966 a.C. La pregunta que de alguna manera podemos nosotros hacernos aquí es ¿quién le enseñó al rey David la música? Para el tiempo en el que él estaba, la música realmente todavía no era como ahora lo conocemos. No conocían en ese tiempo las notas, no sabían cómo leer una partitura, no sabían cómo leer una música. ¿Cómo es que entonces el rey David aprendió a tocar el arpa también? Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase cómo es que de alguna manera él fue un músico virtuoso en toda la etapa de su vida. Desde que era un niño, él aprendió a tocar su instrumento, aprendió a tocar el arpa. La pregunta aquí es, ¿quién le enseñó al rey David a tocar el arpa y a tocarlo de una manera tan virtuosa? Intenté hacer una línea de tiempo en el cual pudiésemos ver de alguna manera qué antecedentes tenía este personaje, qué antecedentes tenía David como para saber tocar su instrumento o aprender a tocar su instrumento. No hay de alguna manera, no encontré dentro del aspecto bíblico una línea en la que él pudiese haber estado involucrado dentro de la música. Sin embargo, la Biblia nos dice que el primer músico que fue o que está mencionado dentro de la Biblia es Jubal. Jubal fue un descendiente directo de Caín. Y en ese tiempo de ahí surgieron muchos músicos. Menciona a la Biblia que había músicos. Pero después de Jubal, menciona específicamente al rey David y lo menciona como un gran músico, un gran virtuoso dentro de lo que él hacía y dentro de lo que él había aprendido. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera el rey David pudo aprender a tocar ese instrumento y a tocarlo también? Bueno, vamos a ver un poco de su historia. En su historia, desde niño y como era el hijo más pequeño de su familia, él era el encargado de llevar a las ovejas a pastorear. Él era el encargado de hacer esa tarea en específico. Un punto relevante en esa tarea en la que él tenía que hacer como hijo que de alguna manera tenía que participar en las tareas que tenían en casa, es que realmente él salía de su entorno, salía de su casa, salía de toda la convivencia que de alguna manera pudiese haber tenido con la gente o con la sociedad y se iba tal vez a un campo, tal vez se iba a un bosque. Realmente no sabemos a dónde llevaba a pastar sus ovejas, pero de alguna manera él tenía un espacio libre, un espacio en el que no habían distractores, un espacio en el que únicamente tenía una línea directa, una conexión con Dios. Él tocaba su instrumento. Me imagino que de alguna manera
Él se comunicaba con Dios con esa línea, con la música. Si volvemos y regresamos a la pregunta, ¿quién le enseñó música al rey David? Yo creo que Dios mismo fue el que de alguna manera le enseñó a tocar esas notas, porque era un poeta también, y él compuso muchos de los salmos que nosotros podemos leer en la Biblia. Uno de ellos es el Salmo 23. Vamos a tratar de entender un poco cómo es que el rey David pudo llegar a ese nivel de excelencia, a ese nivel virtuoso en el que él pudo tener una relación directamente con Dios y aprender de Dios en el aspecto de la música. Como les mencionaba hace un rato, intenté hacer una línea de tiempo, sin embargo, no pude hacerla. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios fue el que le enseñó ese tipo de tonos. Dios le enseñó que cuando tocaba una cuerda o que cuando sonaba un tono en específico en alguna de esas cuerdas, sucedía algo. Él podía tener paz. Él podía tener, él era muy efusivo también, era muy jovial en ese aspecto. Me imagino que así como cantaba muy suave algunos cantos, o por ejemplo el Salmo 23, también tenía otros cantos de júbilo, otros cantos en los que él podía estar en conexión con Dios y probablemente hasta estar danzando ahí donde estaba con las ovejas, ¿no? Luego entonces él aprendió perfectamente a distinguir un sonido de otro y a saber que de alguna manera uno de esos sonidos podía generar una reacción de alguna forma. Y lo vemos tan tangible que cuando el rey Saúl tenía estos ataques de espíritus que le llegaban, le dijeron, ¿sabes qué? Hay un músico que toca muy bien y que tiene ciertas cualidades y que es un músico de excelencia. Mandaron a llamar a David, mandó a llamar al rey Saúl a David y lo introdujo en sus aposentos y lo introdujo al reino. Y de alguna manera el rey David sabía perfectamente qué música tocar, qué cuerdas tocar, qué sonidos realizar. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien y había aprendido muy bien de parte de Dios que esos sonidos tenían un poder en específico. Tenían el poder en ese momento de controlar los ataques de Saúl y también tenían el poder de echar fuera esos espíritus que atacaban al rey Saúl. Entonces, tan es así que él sabía perfectamente qué tipo de música tocar para que eso sucediera. ¿Cómo fue que fue virtuoso? ¿Cómo fue que pudo hacerlo? Pues con la constancia, con estar ensayando continuamente, con estar cantando continuamente, con estar en comunión con Dios continuamente, con estar conectado con la música, conectado con Dios y estar aprendiendo de Dios directamente. Ahora, si se dan cuenta, hay mucha música en el mundo que tiene ese poder, de mover sentimientos, que tiene ese poder de llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra alma y hasta de nuestra sensibilidad. Eso lo conocía perfectamente el rey David y sabía ejecutarlo. ¿Cómo es que sabía ejecutarlo? Volvemos al mismo punto con la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque él conocía perfectamente el sonido de cada nota, él conocía el poder de cada una de esas notas que de alguna manera aprendió estando en el campo, estando en comunión con Dios, a solas con Dios, estando aprendiendo de Él, estar tan junto de Dios. Dios mismo dice que el rey David es como... Es un amado, él lo amaba. Dios amaba mucho al rey David. ¿Por qué? Porque tenía esa comunicación, tenía esa conexión con él mismo y de alguna manera
le llegaba a él al corazón con sus notas, le llegaba a él al corazón con la música que de alguna manera aprendió directamente de él. Les comentaba hace un rato que era efusivo, sí era efusivo en el sentido de que también era muy expresivo y sabía cómo hacerlo. En un caso en específico es que cuando el arca llegó, o cuando David retornó el arca a Jerusalén, él se alegró mucho, que de alguna manera hizo un acto que probablemente a alguien le pareció ridículo, pero sin embargo él tuvo que hacerlo porque él lo sentía, tuvo que hacerlo porque en su alma vibró algo algo que él pudo haber expresado. Tengo aquí un video para que podamos escuchar y puedan ver ustedes cómo de alguna manera el rey David pudo hacer eso. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había mucha diferencia y era muy poco para David alabar a Dios con danza solamente. Había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciados del mundo, mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, vamos a remolinear. Punto de pie. Quiere sacar su pañuelo, méselo delante de Jehová. Nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no es. Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora no es. Remolineando, remolineando, sin abrir a Jehová. Remolineando, remolineando, gané más mí por causa de Jehová. Pacto mi vida, me dan mi mano, el de corona y vestido real. Haz de Jehová que salga conmigo, por causa de él, y yo me despido, por causa de él, y yo me despido, por causa de él, y yo me despido. En el video podemos observar cómo de alguna manera David sabía hacerlo. ¿Por qué sabía hacerlo? Yo estoy seguro que cuando estaba ya con las ovejas lo hizo muchas veces. Su espíritu se conectaba con Dios de alguna manera que el espíritu de Dios lo tocaba, así como lo hacemos ahora en nuestros servicios. Ese toque especial, esa unión que tenía con Dios, lo hizo virtuoso, lo hizo excelente, lo hizo de alguna manera especial para Dios, y que de alguna manera hoy podemos hacerlo también nosotros, con la constancia de estar con Él, con la constancia de estar en oración con Él, con la constancia de estar en comunicación con Dios, con esa constancia de estar siempre dentro de su presencia. David manejaba muy bien ese tipo de emociones. Las manejaba también que el Salmo 23 que él escribió es un salmo en el que él nos puede entregar o nos puede hacer ver que confiaba en Dios al 100%. El primer verso dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, nada me faltará. ¿Por qué estaba tan seguro que nada le iba a faltar?
porque la confianza que él tenía la había hecho o la había generado en base a la comunicación, a la oración, al estar en comunión con Dios. Dice, en pastos verdes me guiarás, me harás descansar en aguas de reposo me pastorearás, vas a confortar o confortarás mi alma. Esa confianza que él pudo haber ganado de parte de Dios, lo hizo un músico virtuoso, lo hizo un personaje grande, amado por Dios, y que hoy podemos tomar como ejemplo. Un ejemplo en el que nosotros podemos llegar a ser como un David, podemos llegar a ser alguien excelente, tal vez un músico virtuoso, con el paso del tiempo, ensayando, practicando, estar siempre en comunicación con Dios. Y esa es la clave, estar siempre unidos y estar siempre orando, estar siempre comunicándonos con Dios. Encontré dentro de esta clase buscando, encontré un video que también les voy a presentar, en el que de alguna manera podemos darnos cuenta cómo es que ese Salmo 23, David lo expresó, el rey David, lo pudo escribir con tanta virtud, con tanta excelencia, que hasta hoy en día es un canto muy especial. Este es el Salmo 23, cantado en hebreo, con un arpa y con una voz juvenil que de alguna manera él pudo haber tenido en ese tiempo. נפשי שובר ינחני במקלי צדק למען שמו גם כלך בגיא צר מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך עמה ינחמוני תערוך לפני שולחן נגד צורריי דשנת ושמן ראשי וסרביה אך טוב וחסד ילפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Hoy podemos ser como el rey David. No dejemos nuestra comunión con Dios
No dejemos perder la parte virtuosa y excelente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si cierras tus ojos, hoy podemos pedirle a nuestro Padre que ese ejemplo que dejó en la Biblia sea un ejemplo en el que nosotros podamos ir a Él, podamos ir y estar en comunión con Dios. Padre, hoy nos acercamos a ti pidiendo que seas tú con cada uno de nosotros. Queremos estar en comunicación siempre contigo, queremos estar en comunión, no queremos perder, Señor, nuestra relación contigo, Jesús. Ven con nosotros y así como el rey David aprendió a ser un músico virtuoso, queremos nosotros, Señor, también tener esa excelencia de ser una persona excelente para tu servicio. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.